A lo largo de la historia, las dictaduras, los regímenes autoritarios y totalitarios en América Latina han dejado heridas profundas en nuestras sociedades. La violación sistemática de derechos humanos y la violencia forman parte de un terrible pasado que amenaza con regresar. En noviembre del año 22, un grupo de feministas latinoamericanas nos reunimos en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la 5ª Conferencia Regional de la Mujer para demandar la liberación de las presas y los presos políticos en Nicaragua. Ahí tuve la dicha de encontrarme con una feminista cubana, ahora en el exilio, que con mucha indignación me comentaba, a las feministas cubanas les dolía el silencio de las feministas latinoamericanas en torno a la gravísima situación que están pasando en Cuba. Y nos decía que la solidaridad que habíamos recibido las nicaragüenses no se extendía a las mujeres que viven en países donde se han instalado gobiernos con claros trazos dictatoriales. Y asumí el compromiso de mover alguna iniciativa desde mi organización para reunirnos y hablar sobre los desafíos que tenemos las feministas en estos escenarios de graves violaciones a los derechos humanos, de restricción del espacio cívico y de censura. Y para poder identificar también qué hemos aprendido las feministas que resistimos en esos escenarios y cuáles serían nuestros desafíos como movimiento. Las libertades y derechos están en riesgo. Las políticas represivas buscan controlar nuestros cuerpos, silenciar nuestras voces y perpetuar las desigualdades. Los gobiernos autoritarios afectan a las mujeres y a toda la población en todas las dimensiones. En el caso de Venezuela, no hay un catálogo de derechos que no se haya afectado o tocado, desde la emergencia humanitaria compleja, la crisis de movilidad humana que ha afectado a más de 7 millones de personas, la cotidianidad, los derechos de las mujeres, el acceso a la salud, a la alimentación, el acceso a la justicia. Es decir, los contextos autoritarios y los gobiernos autoritarios tienen una afectación en la vida cotidiana de toda la ciudadanía y por supuesto tienen una afectación diferenciada en las mujeres, niñas y adolescentes y justamente está basado en la afectación total y completa de todas las dimensiones de la vida humana y de sus derechos. Lo que estamos viendo en Latinoamérica son, por un lado, el retorno de gobiernos, de ideas reaccionarias que podrían parecer viejas una década atrás, digamos, ¿no? Profundamente reaccionarias, que hablan de las fuerzas del cielo, como en el caso de Milei, ¿no? Que traen los fundamentalismos religiosos y las ideas de ultraderecha como renovadas, ¿no? Recargadas. Y por otro lado tenemos ciertos autoritarismos enquistados, el debilitamiento de las instituciones, la quita de derechos civiles, la imposibilidad o la agresión permanente sobre la protesta social y sobre las voces disidentes, obviamente ponen en riesgo o afectan a las mujeres y a las disidencias sexuales. Las mujeres, digamos, tenemos la responsabilidad por ahí no deseada, digamos, de proteger la vida. Pero eso también se hace un lugar de identidad de las mujeres, en el sentido de reproducir la vida, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Y cuando se ataca a las mujeres, se ataca justamente la reproducción de la vida, la transmisión de cultura, la transmisión de rebeldías, porque estamos en un mundo que más allá de cómo se nombre, la reacción conservadora es brutal y que busca volver a ponernos en esos lugares estancos de lo que significa ser mujer y ser varón. Y en el caso de ser mujer siempre significa mayor explotación, siempre significa menos libertad, siempre significa menos autonomía sobre tus decisiones y sobre tu propio cuerpo. Pudiera parecer que en Cuba todo está resuelto porque una de las principales batallas que tienen los feminismos a nivel internacional, a nivel universal, es el tema del aborto. En Cuba, bueno, el aborto no está penalizado, aunque está en un limbo legal, y todo el tiempo cuando se está en una legalidad se corre el riesgo de, por supuesto, de terminar
penalizados o ilegalizados. Pero esto ha servido de discurso para sostener que en Cuba las mujeres, y sobre todo las mujeres que somos abiertamente feministas, no corremos ningún riesgo. Y la criminalización constante de los feminismos dentro de Cuba es uno de los grandes riesgos que asumimos las mujeres. Muchas han sido forzadas al exilio. En Cuba hay presos políticos, que hay más de 60 presas políticas, que hay más de 1000 presos políticos, y que las condiciones en las cárceles y por los motivos por los que llegaron a las prisiones no son nada democráticos. Los medios que están centralizados y que pertenecen además al Estado acostumbran a trazarse campañas para descrédito de las mujeres feministas. Pero también toda la digitalidad, toda la violencia que se vive desde el mundo digital afecta principalmente a las mujeres feministas. ¿Y cuáles son nuestras funciones? Muchas veces es hablar de la violencia que ellos no son capaces de admitir que existe. Los gobiernos totalitarios van en contra de los valores democráticos. Quieren retornar a las mujeres a un estado de objetivización, a un estado de inconsciencia también y a un estado de tutela en el que son los hombres los únicos que tienen la tutela y el derecho de las mujeres. Entonces no es realmente extraño que en situaciones extremas como golpes de Estado, que fue lo que nos sucedió a nosotras, la primera ley que pasa después del Congreso golpista sea la prohibición y hasta la penalización de la distribución de información, divulgación y venta de la pastilla de anticoncepción de emergencia. Esos antivalores se quedan en el tiempo porque aún ahora nosotras recientemente es que hemos recuperado el derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia, aunque todavía no es una realidad para las mujeres. Pero así pasa con el derecho que tenemos sobre la decisión de nuestros cuerpos, sobre el placer, sobre la sexualidad, sobre la autonomía que tenemos, sobre las libertades que podemos decidir sobre nuestros cuerpos, y eso se ve reflejado en unos aumentos terribles de las tasas de femicidio en los que los hombres, sobre todo parejas, exparejas, deciden asesinar a las mujeres porque les creen de su propiedad. A pesar de la represión, la censura, la persecución y el exilio forzado, los movimientos sociales, incluyendo a los feminismos, defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones que creen en la democracia, seguimos resistiendo. Yo creo que el mayor desafío es el poder articular las distintas agendas y dejar de pensar de manera fragmentada, como si los intereses de un movimiento se contrapusieran o fueran superiores al otro. O sea, al final de cuentas tenemos una misma finalidad, que es luchar por transformar las desigualdades y reconocer las contradicciones también que nos presentan, ¿verdad? Los distintos poderes a los que nos enfrentamos, porque al final nos enfrentamos a los mismos poderes, independientemente de cómo se manifiesten. Entonces creo que el mayor desafío es encontrar un espacio de diálogo que nos permita construir una agenda común, pero que esto no signifique dejar de lado las luchas de unas o de otros para poder avanzar. Creo que en el caso de los feminismos es quizás el movimiento, ¿verdad? El movimiento feminista y el reconocimiento de las diversas corrientes feministas es la oportunidad también que nos permite lograr una mayor articulación, lograr construir consensos desde el disenso también, es una oportunidad. Los principales desafíos del feminismo en contextos autoritarios es el poder resistir y persistir, el poder seguir existiendo, elevando la voz, denunciando, exigiendo derechos, hablando de una agenda de derechos de las mujeres y no silenciadas es parte de uno de los desafíos. Y también lo es el poder actuar en colectivo, incluso en contextos donde por seguridad parte de la estrategia de estos autoritarismos es fragmentarnos. A veces nos toca por seguridad justamente enfrentarlos más de lo individual. En contextos autoritarios donde nos fragmentan, donde nos dividen, donde nos separan, lo más importante es pues tener todos los protocolos de seguridad y de acción que podamos tener, pero no olvidarnos de esa esperanza de actuar en colectivo, de unirnos, de solidaridad, de acción y no de silencios. Enfrentamos muchos desafíos porque los gobiernos autoritarios atacan a los movimientos en general y a las mujeres de manera particular. Los desafíos los enfrentamos, me parece a mí, en dos niveles. Tenemos desafíos a lo interno de los movimientos y también al exterior y a la relación de esos movimientos con el poder formal. Hablando de los desafíos al interior de los movimientos, la construcción de los movimientos, el fortalecimiento de los movimientos ya existentes es un desafío muy grande, porque cuando estás en modelos de represión o modelos represivos, en realidad parece
parecería que los valores democráticos pierden importancia y pierden relevancia ante la urgencia. Cuesta mucho avanzar en la construcción de los valores democráticos, en la construcción de la igualdad y la construcción de la comunidad y el cuidado de los movimientos mismos. De manera externa, me parece que uno de los desafíos más grandes que tienen los movimientos es existir, es garantizar su existencia misma e incluso validarla ante una sociedad que está sometida deliberadamente a un discurso y a una narrativa que los movimientos no son importantes y que solamente sirven para crear privilegios, que es una de las narrativas principales de los gobiernos autoritaristas. Entonces, la persistencia, ser tercos en poder construir utopías en las que otras personas que también están viviendo o siendo víctimas, que no pueden verlo, puedan ver lo que los movimientos están ya en sí mismos listos para ver. Yo creo que los principales desafíos de los feminismos, los transfeminismos, todos los movimientos sociales, ambientalistas, antirracistas, anticolonialistas, anticapitalistas. Para mí, digamos, hay una constelación de movimientos que tenemos la responsabilidad y el desafío de pensar otros programas de gobierno, de pensar otras formas de vivir en comunidad, de pensar otras formas desde hacer familia hasta relacionarnos con otros seres vivientes como las plantas, los animales, con el agua, con la tierra. Necesitamos otras formas de gobernanza, necesitamos otros programas de vida y tenemos el desafío de crearlos. El desafío es también la solidaridad. El desafío es formas de acción colectiva más incluyentes, más sostenidas, más eficaces. El desafío es también movilizarnos para defender todos los derechos sin jerarquizarlos. Y por eso es que también levantamos la voz en este encuentro por las luchas o en favor de las luchas de los pueblos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, pero también de otros países como El Salvador, que se están enfrentando a los mismos peligros. Vamos juntas todas, vamos a defender lo que nos pertenece, vamos a defender la libertad, vamos a defender la justicia y vamos a seguir defendiendo la democracia. Las crisis que provocan los autoritarismos desatados nos enseñan la necesidad de construir nuevos significados y nuevas prácticas basadas en la solidaridad, el reconocimiento, el diálogo y la esperanza como antídoto a la intolerancia, el abuso de poder y la desesperanza. Y yo creo que una de las lecciones también así más fundamentales que nos han dejado las crisis, sin las mujeres, en realidad los proyectos revolucionarios y de transformación no son posibles. No hablo de la participación de las mujeres en un sentido tradicional, sino en que las mujeres seamos lo que somos para poder aportarle a los movimientos lo que somos y no que los movimientos de una manera extractiva tengan nuestra fuerza de trabajo o nos mande a lo doméstico, no, sino que todo el pensamiento y la forma en la que de existencia de las mujeres es fundamental, de las mujeres y los cuerpos disidentes, es fundamental para la transformación real de las sociedades. Yo creo que esa es una de las lecciones que nos han dejado. Los cambios requieren tiempo, requieren cuidado, requieren atención y requieren también un espíritu de fortaleza para poder estar y poder atreverse a vivir una vida que está no solo atendiendo el presente, sino también pensando en el pasado. En el pasado como memoria, pero también está construyendo un futuro que sea mejor. Creo que otra de las lecciones que nos deja también en las crisis es que las redes salvan. El trabajo en redes, no solamente entre los movimientos o los miembros de un movimiento, sino entre los movimientos, es muy importante. Creo que otra lección es el reconocimiento de que todas las luchas son importantes y de que no hay priorización de las luchas. Si hay una enseñanza, primero es que hemos tenido la capacidad de resistir y de reinventar. Hemos inventado herramientas de lucha novedosas. En mi experiencia,
digamos, hemos logrado vencer la impunidad por los crímenes de la dictadura. Más tarde inventamos Ni Una Menos, digamos, para poner en agenda esto, la vida, la integridad de nuestras vidas y nuestros cuerpos como mujeres, lesbianas, travestis, trans. Hemos venido luchando, haciendo alianzas, buscando no solamente resistir, sino pelear por la dignidad de la vida. Ese saber que lo hemos hecho nos tiene que alumbrar la posibilidad de volver a hacerlo. No olvidar los logros que hemos tenido y seguir persistiendo de cara al futuro, ¿no? Y también ser flexibles con aquellas cosas que deseamos que quizás en nuestra realidad hoy no las estamos viendo, pero no dejar de tener sueños de futuro y no hablarle a futuras generaciones de la importancia de seguir exigiendo nuestros derechos, de la importancia de seguir trabajando y persistiendo por ellos y no perder la esperanza, porque la esperanza no nos las pueden quitar. Aunque nuestro contexto sea oscuro, ante nuestro contexto sea un contexto donde quieran acabar con las voces disidentes, donde quieran acabar con aquellos que exigimos derechos, tenemos esa esperanza que nos hace persistir, que nos hace seguir luchando y que nos hace seguir hablando de un futuro de derechos, de igualdad y no discriminación. Es importante aferrarse al conocimiento de la espiritualidad. Nosotros nos despojaron en algún momento de todo tipo de espiritualidades, que si no determinan cada uno de los pasos que damos, si nos acompañan y nos ayudan. Es importantísimo y hemos aprendido muchísimo a fortalecernos desde el punto de vista intelectual. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, es como un mantra. Tenemos que superarnos, tenemos que leer, pese a la adversidad, porque es muy difícil pensar en lecturas cuando se tiene hambre. Y es una metáfora, pero a la misma vez no es una metáfora. Cuando tú tienes, y además es una de las herramientas que tienen estos regímenes de empobrecer por completo a la población para que no haya espacio para nada más que no sea el hambre. Y eso ha sido, digamos, que las grandes fortalezas que tenemos, ¿no? Y aprender a no renunciar nunca a la alegría. Eso para nosotros es clave, porque además una de las cosas que, digamos, que caracteriza para bien y para mal a Cuba ha sido siempre la alegría. La alegría la usan en contra nuestra, pero también puede ser un arma nuestra, para reírnos, para burlarnos, para que los memes, por ejemplo, sean un arma contra los que ellos no pueden, a punto que han legislador en contra de las en contra de los memes, igual la gente sigue burlándose. Y es aferrarnos, aunque parezca contradictorio, yo que me la paso hablando de construir conceptos, también es aferrarnos un poco a las raíces, a lo que somos. Nuestro poder radica en la acción colectiva, la defensa de la verdad y la justicia, y la convicción de que podemos cambiar el rumbo de las cosas.